Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que el día haya sido de verdad maravilloso, haya sido genial y lo que le haya ocurrido, acontecido, haya sido de una enorme bendición para usted. Como sea que haya pasado, que usted haya tenido la sabiduría, el tacto, el feeling para poder comprender que ahí estaba el Creador y que al final del día usted haya logrado avanzar en su espiritualidad y en lo que Dios estaba esperando acerca de usted. Todos son bienvenidos, bienvenidas. Siempre es un gusto estar con ustedes y digamos que alguien va al gimnasio y a lo mejor al principio le cuesta un poco de trabajo o más bien comienza a medir su fuerza y levanta 20 kilos en el ejercicio y en el área que sea. Levanta 20 kilos, es obvio que va a levantar 10. Si logró levantar 20, va a lograr levantar 10 kilos. ¿Sale? Hay cosas en la vida que nosotros las evaluamos de acuerdo a lo grande de la circunstancia, a lo grande de la acción. Y pensamos que en lo grande, en lo vistoso, en lo que acarrea aplausos, en lo que acarrea admiración, justo ahí está nuestra grandeza. Pero eso es lo que dice la Escritura, eso es justo lo que nos enseñan, o ese camino, el pensar que solo las cosas grandes, los grandes eventos, las grandes proezas, los grandes sacrificios, son los que necesariamente hablarán de la grandeza del hombre, hablando del hombre como humanidad, hombre, mujer. Eso hablará, eso nos dice la Escritura. En el libro del Éxodo, el segundo libro de la Escritura, nos encontramos con un pasaje que casi la gran mayoría, aun los que no se han adentrado en el estudio de las Escrituras, conocen a Moisés. El nombre correcto, Moshe, el gran profeta del pueblo del Señor. Saludos, Gilberto. Bueno, no, Capitán Jack Sparrow para los amigos. Y Moshe justo aquí está teniendo un encuentro con Dios. La pregunta es, ¿cuáles son las circunstancias que lo llevaron a tener un encuentro con el Creador? ¿Qué fue lo que determinó? ¿Qué acciones, qué curso de acción de vida tuvo Moshe para que el Todopoderoso se encontrara con él? Pues dentro de las muchas cosas que podemos hacer notar, una de ellas nos dice el capítulo 3 que él estaba cuidando las ovejas o apacentaba el rebaño de Yitro, de Yetro, su suegro. Una actividad pues que no es relevante, no estaba escalando una montaña, el Creador no lo halló peleando contra un ejército, sino que sencillamente lo encontró haciendo una actividad, sus actividades cotidianas. Y dentro de esas actividades cotidianas, pues fue llevado justo a donde tenía un encuentro con el Creador. Buenas noches, Pepe. Y entonces ocurrió que dice, aquí leo, Éxodo 3, y Moisés apacentaba el rebaño de Yitro, de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo es que fue a parar al monte? Pues los comentaristas hablan que una oveja se perdió y que justo buscando esa oveja fue que se encontró con Dios. Pero ¿cómo es esto? O sea, ¿eso es lo que Dios evaluó? O sea, Dios evaluó que Moisés tenía amor por las ovejas y que él lo hizo.
no, sino es la reiterada empatía que logró desarrollar Moisés en los pequeños detalles que hablaba de su grandeza espiritual. Es decir, no es solamente que la oveja se había perdido, sino que los comentaristas hablan que justo esta oveja tenía sed, y él la trató de consolarla, la echó a sus hombros, y justo allí es que se le apareció el ángel del Señor, tal y como está escrito allí en el verso 2. Se le apareció el Creador. Josué, un gusto que estés con nosotros. Se le apareció el Señor en una llama sobre una zarza, sobre un arbusto, y entonces él se acercó. El Creador vio la empatía, vio que Moisés buscaba conectar con las necesidades de los demás. ¿Y cómo es que Moisés buscó conectar con las necesidades de los demás, o cómo lo demostró aquí? Solo porque estaba apacentando las ovejas, y para eso se requiere mucha paciencia, se requieren muchas cualidades que no es el tema ahorita de cuáles, pero una de ellas debe de ser la empatía. Al cuidar a esta oveja que se había apartado del rebaño, que se percató que tenía sed, que la echó a sus brazos, justo fue en ese momento pues que Dios determinó: esta es la persona que va a sacar a mi pueblo. No vio en él, esto es interesantísimo, no vio en él una capacidad de estrategia militar, no vio en Moshe una capacidad increíble de organización, sino solamente una empatía constante, un identificarse con las necesidades de los demás. Eso es lo que miró, identificarse con las necesidades de los demás. Y entonces, pues si Moisés tenía la capacidad de identificarse con la necesidad de un animal que no le iba a agradecer pues con una acción, pues entonces dijo: esa es la cualidad, una de las muchas cualidades por las cuales Dios escogió a Moisés. Y justo esta constante empatía, estos pequeños actos hablaban de la grandeza de Moisés. De hecho, usted ha de saber y ha de recordar que aquí nos comienza a narrar que Moisés era reiteradamente empático, que lograba conectar con las necesidades de los demás. Crece, muy buenas noches. La primera vez que sale del palacio y se comienza a mezclar con los suyos, con su pueblo, se percata que hay un problema. Un egipcio está maltratando a un hebreo, y él conecta inmediatamente. Hace un clic con la necesidad de al que están golpeando, y entonces él inmediatamente entra a defenderlo, y la cosa se pone de violenta para arriba. Buenas noches, hermana Gina, salúdeme por favor a Jafir. Y entonces ocurre que esto está pasando, y Moisés mata a este egipcio, lo mete ahí, lo esconde en la arena. ¿Por qué? Porque empatiza, porque tiene logró hacer clic con la necesidad. No era solamente la cuestión de que lo quería defender, porque ya hablamos de la necesidad de las ovejas y que él lo estaba apacentando, y que eso desarrolla una cuestión de una empatía, de un conectar con las necesidades, y esos pequeños actos cotidianos de no hacerse el desentendido de las necesidades de los demás, va a hablar de la grandeza justo de Moisés y lo que le califica para ser el instrumento divino para sacar a toda una nación. En otra ocasión, ya cuando huyó de Egipto, se encontró con unas muchachas, una de ellas él no lo sabía, en el futuro iba a ser su esposa. Unas muchachas estaban sacando agua justo de allí de un pozo, y cuando ellas habían ya sacado agua y habían llenado ahí las piletas,
y las ovejas, sus rebaños, estaban bebiendo agua, justo en ese momento llegaron otros pastores, ahuyentaron a las ovejas. Esos pastores eran tremendos, eran malvados, eran malos. Y entonces sacaron a las ovejas de estas muchachas, y esto lo miró Moisés y otra vez hizo conexión, empatizó. Una pequeña acción lo llevó justo a mostrar la grandeza que poseía Moisés en su interior. ¿Cuál fue ese pequeño acto? De defenderlas, de decir esto no es correcto. Se puso con estos pastores, entonces bebieron el rebaño de estas muchachas. Estas muchachas fueron con su padre, que resultó que era el líder espiritual de aquella zona, era el sacerdote de Madián, de esa zona. Y entonces las muchachas llegan y le dicen, oye, el papá queda un poco sorprendido porque llegaron temprano. Le explican allí por cuál era la razón por la que habían llegado temprano. Y le dice, bueno, ¿y dónde está ese muchacho? Por lo menos lo hubieran invitado a comer, tengan un poco de consideración. Lo llevan, y esa acción lo lleva justo a que una de las muchachas termine siendo su esposa. Porque los pequeños actos, el empatizar, el conectar con las necesidades de los demás, nos va a hablar de tu grandeza, de la grandeza espiritual. De hecho, esas pequeñas acciones son el pequeño camino para que tú vayas creciendo en tu alma, para crecer, para demostrar, para tener un apego, para demostrar tu apego, tu profundo apego a Dios. No son necesarias, bueno, sí, que Dios nos permita tener un día que tengamos una grande acción, pero son pequeñas cositas cotidianas, algo que tú vas a estar haciendo constante, como el estar teniendo tus actividades como las tenía Moisés. Moisés no dejó nunca de estar cuidando las ovejas de su suegro, una actividad que hacía constante y que no parecía relevante. Te pregunto, ¿qué haces constantemente y que no parece relevante a tus ojos, pero que es justo allí en donde puedes robustecer tu conexión con Dios, empatizando, conectando con las necesidades de los demás, siendo amable, siendo cortés, quizás acercándote o extendiendo tu paciencia a alguien que necesita un poco de tu comprensión, de tu ayuda, de tu colaboración? Justo eso es lo que hacía Moisés. Moisés lo hacía con las ovejas, Moisés lo hacía con un paisano, con un hermano suyo, y Moisés lo hacía también con los extraños, con estas muchachas que no las conocía y que obviamente él no buscaba cortejarlas ni nada por el estilo. Sencillamente buscaba conectar con las necesidades de los demás. Esto es justo lo que en Éxodo 3 también el Todopoderoso le está indicando a Moisés cuando le dice, mira, el suelo en donde tú estás es un suelo santo, así que quita las sandalias de tus pies. ¿Qué implicaciones tiene que quite él las sandalias de los pies? Sencillamente el Todopoderoso lo que quería era que entrara en contacto con su entorno, que entrara en contacto con su medio ambiente. Cuando uno no tiene calzado y con ello toca el suelo, toca lo más finito, lo áspero, lo más grande, lo más pequeño. Con ello Dios le quería enseñar a Moisés que debía de seguir desarrollando esa empatía, conectar con el dolor de los demás. Grábese esto, conectar con el dolor de los demás, porque conectar con el dolor de los demás es algo que está a la baja. Conectar, empatizar, ayudar a alguien que está padeciendo algo que quizás para mí puede ser tonto, ridículo, puede ser dramático, pero para alguna persona será de gran relevancia, para alguna persona le podrá ayudar. Esto, aunque pareciera que es común de las personas, el poder conectar con las necesidades de los demás, no siempre es así. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, la hermana de Moisés, que era una niña, justo cuando ya no pueden esconder más a Moisés, que solamente lo pueden esconder
3 meses, dicho sea de paso, solamente lo pueden esconder 3 meses porque Moisés nace prematuramente. 3 meses antes nace Moisés, y es justo como pues todo mundo estaba esperando que la mamá de Moisés diera a luz a los 9 meses. No fue así, nació 3 meses antes, y es entonces que solamente le pueden esconder los 3 meses que faltan para completar el parto. Y justo es allí que solamente los 3 meses, esos 3 meses le pueden esconder. Cuando ya no se puede más, preparan un artefacto que ahora se le conoce como Moisés. Lo preparan, lo impermeabilizan con chapopote, lo echan al río, estando esperando pues que un milagro de Dios. ¿Quién es la que cree en un milagro y la que termina haciendo conexión? La que empatiza, la que justo hace conexión con la necesidad de su hermano, justo su hermana Miriam. Va siguiendo la arquilla a ver cuál es el destino, hasta que va a parar justo cuando Bitiá, la hija de Faraón, lo rescata. Entonces ella prácticamente ya está ahí al lado y le dice: oye, ya que sacaste a este muchacho, ¿te gustaría que yo buscara una nodriza para que pudieran darle de beber leche, le pudieran cuidar a este muchacho? Y la hija de Faraón le dice: claro que sí. Inmediatamente le comentan y van y le llevan a la muchacha. Esto, pues uno pudiera decir, es su hermano, obviamente que tenía que conectar. No, porque estos pequeños actos, justo se logra la grandeza por la constante repetición de estos pequeños actos que nos van a provocar una grandeza interna. Son las pequeñas cosas que, les repito, que pudieran pasar desapercibidas, que a veces nos parecen monótonas, como el cuidar a los hijos, como el tener un trabajo, como el cuidar a un enfermo, como ir al hospital, como muchas cosas que se nos pueden presentar, inclusive hasta presentarte a tu trabajo. ¿Cómo te presentas? ¿Vas con alegría, con expectativa? ¿O sencillamente vas pensando que es otro día más? No, cuando uno justo comienza a conectarse, y justo en esas actividades logramos conectar con las necesidades de otro, quizás solo saludándole, regalándole una sonrisa, brindándole una esperanza. Justo allí es donde tenemos la posibilidad de crecer y robustecer nuestro apego con Dios. Les repito, uno pudiera pensar que este acto de la hermana de Moisés, de seguir a dónde iba a parar Moisés, era un acto pues de hermandad. No se equivoque, porque hay otro evento que también nos narra la Escritura, en donde se reacciona de una manera completamente diferente. Solo para que lo tomen en cuenta, capítulo 16, nos habla del evento en donde Sarai, esposa de Abraham, está un poco ansiosa ya, no ha tenido hijos, y entonces le dice: mira, quizás si te casaras con Agar, mi sierva, que es egipcia, ella nos podría dar un hijo. Se casan, tienen tienen un hijo. Cuando esta mujer, Agar, la egipcia, la sierva de Sarai, se ve encinta, pues se le sube un poco esta situación, se le sube el humo a la cabeza, y comienza de esa forma a menospreciar pues a la señora de la casa, comienza a menospreciar a Sarai, y pues esto le parece grave a Sarai, y es tal la presión que está ejerciendo Sarai sobre Agar, que se chispa, que se va, que huye Agar de la casa de sus amos aún, aunque se había casado con Abraham. Salen, y entonces, mientras ella está huyendo, el verso 7 del capítulo 16 del libro de Génesis,
Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ahí le responde, y ahora sí que nada más le pidieron un hilito y soltó todo. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues mira, vengo de una situación complicada, pasó esto, pasó el otro, yo no quería, me casé con el Señor, pues ahora estoy encinta, estoy esperando, pues la verdad creo que hice mal, comencé a creerme que yo tenía más autoridad, que yo podía también mandar, que yo ya no quería guisar, que va, mil cosas, y es entonces en donde le dice el ángel: ¿sabes qué? Ponte sumisa y regresa a tu casa. Yo estoy hablando de cosas cotidianas en donde tenemos que empatizar, porque las pequeñas acciones es justo lo que va a hablar de nuestra grandeza interna. No son las grandes acciones, no son las grandes conquistas, son pequeños actos que demuestran nuestra grandeza espiritual. Más adelante, esta misma mujer Agar ya da a luz a su hijo, porque allá en donde leímos anteriormente, en 16, el ángel le dice cómo se va a llamar el muchacho, le da ciertos detalles y se va. Nace este muchacho, pero también al devenir del tiempo, Sarai, que más adelante se convierte en Sara, tiene un hijo por fin que se llama Isaac. Justo cuando están haciendo una festividad, porque Isaac ha crecido ya, Ismael comienza a burlarse. No voy a hablar de ello porque no es el momento y es alargarme más, pero comienza a burlarse y la burla radica básicamente en que Ismael está diciéndole a Isaac que justo Ismael tiene mucho más comunión con Dios que este pequeño. Eso lo escucha su mamá, Sara, y ahora sí, no aguanta más, y entonces le dice a Abraham: ¿sabes qué? Ya no aguanto esta situación, y yo necesito ahora sí, patitas a la calle, que se me vaya esta mujer y que se vaya con su hijo. Obviamente ya no le interesa ni Agar ni tampoco Ismael, porque ya dio luz a un hijo. Entonces, pues Abraham cuando escucha esto, dice: híjole, no sé qué voy a hacer, no sabe, y Dios le habla, y le dice: no te angusties, a ver, take it easy, Abraham, toma las cosas con calma, no te angusties, ni por el muchacho, ni por la sierva, haz lo que tu mujer dice. Y entonces dice: porque en Isaac te será llamada descendencia, no tengas problema por Agar ni por tu hijo, yo voy a cuidar de ellos. Obviamente esto no lo sabía Agar. Esta palabra o esta revelación de que Dios iba a estar con Agar e Ismael solamente lo sabe Abraham. En ese proceso, pues Abraham toma un poco de pan, un poco de agua, se los da a Agar, y Agar sale de la casa junto con Ismael. Ella se fue y dice que se acabó el agua. Fueron al desierto, se acabó el agua, y entonces, verso 16 del capítulo 21, y ella, Agar, se sentó enfrente, leo el 15, y el agua del odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de unos arbustos. Y ella se fue y se sentó enfrente como a tiro de un arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Qué fue lo que hizo? Alzó su voz y lloró. Y aquí hay una enorme diferencia entre una niña que va persiguiendo a su hermano porque ha logrado hacer conexión, porque logró hacer conexión con la necesidad de su hermano y tiene la esperanza en el Creador que a Moisés, su hermano, que va siendo arrastrado por la corriente del río, no va a ocurrirle algo que Dios no haya planeado de antemano. Ella cree que va con esa seguridad que ese niño que aparentemente va a la deriva, solamente llevado por la corriente del río, Dios se puede manifestar.
En cambio, esta mujer, Agar, aunque anteriormente, como lo vimos en el capítulo 16, la primera vez que salió de su casa se le apareció un ángel. No fue una revelación, no fue, un ángel le habló y le dijo, estate tranquila, regrésate porque yo voy a estar contigo. Surge otro evento en el futuro y ella no logra conectar con la necesidad de su hijo. No logró conectar con la necesidad de su hijo. Ella no logró gestionar el dolor. Ella no logró entender que la grandeza. Ella no logró entender, que la grandeza se mide por pequeñas acciones, por cuestiones cotidianas. ¿Qué fue lo que pasó? Que en cuanto vio que la crisis se hizo más grande, lo dejó sentado bajo un arbusto y ella se apartó porque dijo, no lo quiero ver morir. No lo quiero ver morir. La diferencia es cómo voy conectando diariamente con las necesidades de los demás. Y es obvio que Agar desperdició el tiempo. No estoy hablando mal o despreciando a Agar, sino que hubo varias cosas con las cuales tuvo que conectar y empatizar en el diario, en la vida diaria, que ella no logró conectar. Que justo que cuando le vino la crisis, ella no pensó con esperanza. Ella no tenía la fuerza en su alma para poder estar con su hijo hasta las últimas consecuencias. Cosa que Moisés, como le comenté, defendía las ovejas, estaba con sus hermanos, estaba con las muchachas, o sea, con quien tenía la oportunidad de ayudar, manos a la obra y ayudaba. La hermana de Moisés, cuando Moisés iba arrastrado por el río, la hermana de Moisés estuvo allí siguiéndolo hasta que observó la salvación de Dios. La cuestión es aquí que Dios ya le había hablado a Abraham. No le iba a ocurrir nada a Agar, tampoco iba a morir Ismael, solo que ellos no lo sabían porque la palabra le había sido dada a Abraham. ¿Quién no lo sabía? Agar. ¿Quién sí lo sabía? Abraham. Pero en el momento en el que ella tuvo que demostrar su grandeza espiritual, pues no la hubo porque no había. ¿Y por qué no lo había? Porque como lo vimos desde el capítulo 16, solo se enfocó en ella misma, en lo que sentía ella, no en lo que sentían los demás. Por eso es que nunca logró conectar con la necesidad de Sara, de Saraí. Cuando Saraí estaba embarazada, a ella se sentía más, en vez de empatizar, de conectar con la necesidad de Sara y decir, obvio se siente mal porque yo estoy embarazada, voy a tratarla pues con pinzas, voy a tratar de ser empática, voy a tratar de conectar con su dolor. Lejos de eso, ella se elevó. ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo nos comportamos ante las necesidades y el dolor de otro? ¿Cómo nos comportamos cuando vemos a alguien con una necesidad? ¿Cómo es que gestionamos? ¿Cómo es que vamos leyendo el dolor de los demás? Porque los pequeños actos van a hablar de la grandeza, de tu grandeza interna. Lo que hoy yo comparto, espero que pueda servirles a ustedes y que sea también para la elevación del alma de Angélica Velasco Cruz, de Celso Sánchez Santiago, de Carlos Sánchez Velasco, de Domingo Hipólito Flores, que le venga salud rápida a su cuerpo. Que tengan una muy bendecida noche.